o hasta 2 metros de altura o más inclusive. ¿Jóvenes? Cuando enchufan la tele, ¿dónde enchufan la tele? ¿Dónde? ¿Dónde enchufan la tele? En las Ya habitaciones. muy bien, lo enchufa la tele. Tiene varias aplicaciones en las cocinas, ¿no es cierto? En los hoteles residenciales es muy común ver enchufes de esa altura, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, jóvenes, si tiene conexión a tierra, simplemente le añadimos una T ahí, ¿no? Enchufe con conexión a tierra. Y si es trifásico, estos son de fuerza, bueno, no se utilizan en viviendas, ¿no es cierto? Hay monofásico y trifásico, ¿no? Eso no son para viviendas, pero está ahí de todas maneras los enchufes. Entonces, esos son los tomacorrientes para uso general que se utilizan, ¿no es cierto?, en las viviendas. ¿Ya? Preguntas, jóvenes, sobre la simbología de los tomacorrientes o enchufes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ingeniero. Bueno, ¿cómo es la conexión de los puntos de tomacorriente? Fíjense en el tablero eléctrico, ¿no es cierto? Del tablero eléctrico salen las conexiones hacia cada enchufe, ¿no? Conectando fase, neutro y tierra a cada uno de los enchufes, ¿no? Esa es la forma de conectar entonces los tomacorrientes desde el tablero eléctrico. Es muy sencillo, ¿no? Fase, neutro, tierra, simplemente conecta cada uno, ¿ya? Entonces, viendo eso, fíjense aquí hay un ejemplo, ¿no? Tomacorrientes a diferentes alturas, ¿no? Entonces, este tomacorriente está a 1,20 de altura del piso, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. Esto está a 0,30, puede ser 0,30, 0,40, ya depende del gusto. Esto de aquí, fíjense, en esta línea segmentada me dice que es ducto en pared, ¿no es cierto? Así quedamos, ¿no es cierto? Cuando el recorrido es en pared, es así, el recorrido. ¿Ya? Este ducto me dice que es ducto en techo, ¿no? Ducto en el techo. Esto es en pared, ¿no? Aquí fíjense, dice por dos. ¿Qué quiere decir por dos? Que hay dos enchufes a diferentes alturas. Pueden hacerlo así o pueden hacerlo de esta forma. Ahorita vamos a hacer un dibujito. O aquí lo hacen algo así, ¿no? O sea, en la misma pared, a la misma línea hay dos enchufes, uno que está a 1,20 que es sobre el mesón y uno que está por debajo del mesón a 0,30, 0,40 que es para enchufar a la cocina, ¿no? La cocina necesita un enchufe. Es una cocina a gas, pero igual necesita un enchufe, ¿no es cierto?, para hacerle la conexión. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Esto qué simboliza, jóvenes? Ya vimos en la anterior clase. ¿Qué símbolo de qué es eso? Jóvenes. Hola, hola. ¿Símbolo de qué es eso, jóvenes? El tablero de control, Inge. Eso, tablero, ¿no es cierto? Sí, un tablero de control o de distribución. Bueno, a ver, ¿qué dudas tienen, jóvenes? Bueno, entonces ya sabemos la simbología, cómo se representan los enchufes. Ahora vamos a ver la parte de los cálculos, ¿sí? Y cómo se calcula la cantidad necesaria de tomacorrientes de uso general. ¿Cuántos enchufes debo colocar yo en cada ambiente según las normas de instalaciones eléctricas? ¿Ya? Y esto es lo que me dice las normas de las instalaciones eléctricas. Fíjense, dice un tomacorriente por cada 3,6 metros de fracción o de perímetro en ambientes que son grandes, ¿ya? En los baños, un tomacorriente al lado del lavamanos, ¿no es cierto?, que siempre se coloca. En la cocina, dice, fíjense, en la cocina, debido a que la cocina como área es muy pequeño,
se toma en cuenta la cantidad de equipos, ¿no? Al indicar cantidad de equipos, se refiere, ¿no es cierto?, que hay una cocina, a ver, jóvenes, ¿qué equipos eléctricos hay en una cocina? Jóvenes. Hay hay una heladera, microondas, Ya. ¿Qué más? Licuadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere que tome en cuenta la cantidad de equipos, ¿ya? Y eso lo vamos a ver enseguida. Una pregunta, esto solamente se toma en cuenta para hacer el cálculo de la cantidad de puntos del toma corriente. ¿Una pregunta, jóvenes? Bueno, entonces vamos a aplicar esto de aquí. Simplemente esto se aplica para calcular la cantidad de tomacorrientes de uso general. Entonces vamos al ejemplo de cuántos enchufes debe haber según la normativa, ¿no es cierto?, aplicada en dormitorios. En dormitorio, fíjense, lo más común es utilizar, ¿no es cierto?, 3 tomacorrientes de uso general. 2 en la cabecera de la cama y 1 para televisor, computadora y medio de frente, ¿no? Esa es la configuración típica para los dormitorios. Ustedes que seguramente están en su dormitorio en este momento, ¿cuántos enchufes hay en su dormitorio, jóvenes? Para ver el estándar. 2 enchufes. Jóvenes. Yo tengo 3. Yo Dos, tengo ya. 2. ¿Cuánto tiene usted, Pablo? Juan Pablo. 2 tengo. ¿Dónde están ubicados? ¿Así en la cama? ¿Así a los costados? Uno a la entrada de la puerta y otro a la pared de enfrente. Ya. Entonces, el estándar es 3, por si acaso, jóvenes. Mínimo, ¿no? Mínimo. Otros que deben tener 4, porque estos 2 que están en la cama son para cargar el celular, otra cosa. Adelante son para el televisor, pero a veces uno tiene computadora, tiene equipo de música, tiene juegos, ¿no es cierto? Parlantes. Entonces, a veces no es necesario uno, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Esta es entonces la cantidad, jóvenes, de puntos de tomacorrientes en los dormitorios, ¿ya? En el living comedor, fíjense, tiene que haber varios puntos de tomacorrientes, fíjense, ¿no es cierto? Por lo menos unos 5 dice que debería haber en el living comedor, ubicado obviamente en los lugares que se los necesita, ¿no es cierto? ¿Preguntas, jóvenes, sobre el living comedor? ¿Dónde se debe ubicar, jóvenes? Ingeniero. Sí, ¿qué pregunta iba a hacer? No, ninguna pregunta. Sigamos, mire, la cocina, lo que le decía la cocina, mire, ¿no? O sea, la cocina hay hartos electrodomésticos y hay enchufes que quedan inutilizables. Por ejemplo, la heladera, mire, la heladera está atrás de el enchufe está justo atrás de la heladera y ya no lo puedo utilizar para conectar otras cosas, ¿no es cierto? Ya tengo uno. En el mesón, fíjense, el microondas todo el tiempo está encendido, ya son 2 para licuadora, ¿no es cierto? La cocina en sí mismo, la cocina necesita un enchufe, ¿no? Y ese queda atrás de la cocina, no han visto, atrás de la cocina hay un enchufe y ese enchufe ya queda oculto porque ya uno no va a enchufar, digamos, no va a mover la cocina para enchufar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. El extractor, miren, el extractor sobre la cocina necesita un enchufe igual, ¿sí o no? ¿No? Entonces, y en total aquí tengo 6, ¿no? Entonces, tienen que tomar en cuenta la cantidad de equipos para determinar la cantidad necesaria de enchufes en la cocina. ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, entonces en los baños, ¿no es cierto? Mínimo necesita un punto de tomacorriente a unos 60 centímetros del grifo o 15 centímetros si es que tiene un mesón, ¿no? Entonces, eso es por las salpicaduras de agua que pueden ocasionar problemas al enchufe, ¿sí o no? ¿No? ¿Preguntas, jóvenes, sobre los baños? Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo, ya sabemos cuántos enchufes, aquí tengo un planito, ustedes tienen su plano también y dice calcular la cantidad necesaria de puntos de toma corriente para esta vivienda que tengo aquí.
¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué necesitaba yo para calcular la cantidad? Por ejemplo, voy a empezar por el dormitorio principal. El dormitorio principal, ¿no es cierto?, es el dormitorio que está aquí. Este es el dormitorio principal, ¿no? Entonces, ¿cuántos enchufes debo poner en el dormitorio principal? ¿Cuántos era lo estándar, jóvenes? ¿Se acuerdan o no? Tres. Tres Tres. enchufes. 3. Entonces, veamos, a ver, veamos cómo justificamos esos 3. Miren, este dormitorio más o menos es de 3.4 metros por 3,5. No es un dormitorio más o menos bastante, no es grande, ¿no? Pero tampoco es pequeño, ¿no? 3,4 por 3,5. ¿Ya? Entonces, fíjense, estos son los perímetros que tiene el dormitorio. Sumando los perímetros, ¿cuánto me sale? Me sale 3,4 más 3,5 más 2,5 más 0,7 más 2 metros que tiene de pared útil este dormitorio. Entonces, analizando me sale 12 metros de perímetro. Y según la normativa, ¿no es cierto lo que decía? Para 12 metros de perímetro, cada 3,6 metros más o menos debe llevar un tomacorriente. Al dormitorio se necesitaría, ¿no es cierto?, 3 puntos de tomacorriente. Fíjense en cómo lo hemos ubicado los 3 puntos de tomacorriente en el plano, fíjense, ¿no es cierto? Entonces yo necesito 3 tomacorrientes para este dormitorio. Entonces, así es como se hace el análisis área por área. Preguntas, jóvenes, sobre cómo se determinó la cantidad de 3 tomacorrientes para el dormitorio. Preguntas, jóvenes. Bueno, así se tiene que hacer en la otra área. Por ejemplo, así a simple vista, ¿cuántos enchufes creen que necesite este otro dormitorio? A ver, ¿quién me puede decir? Según la configuración de los muebles y todo eso. ¿Jóvenes? Igual 3. Ya, muy bien, igual 3, ¿no es cierto? Entonces, haciendo el análisis, área por área, aquí tengo ya mi cantidad completa para toda la vivienda. Fíjense. Haciendo el análisis, miren, aquí está, ¿no? Entonces, para el dormitorio, tengo 3. Este otro dormitorio también 3. El balcón 1. Esta sala, miren, tiene varios, esta sala, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La cocina, fíjense, la cocina tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Mínimo, ¿se acuerdan? Era 5, 6, ¿no? Pero obviamente yo puedo colocarle más enchufes o tomacorrientes. ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, entonces así es como se hace el cálculo de la cantidad necesaria de tomacorrientes. ¿Ya? Y eso es lo que tienen que ir avanzando para su proyecto. ¿Ya? Entonces, ya sabemos cómo calcular la cantidad de tomacorrientes de uso general. Ahora vamos a ver la cantidad de tomacorrientes para uso específico. ¿Ya? ¿Ya? Los tomacorrientes para uso específico, ¿no es cierto?, solo se utilizan para conectar un solo equipo. ¿Cuáles son esos equipos? Son aires acondicionados, calefones eléctricos, duchas, lavadoras, secadoras, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los tomacorrientes para uso específico, que siempre hay una vivienda, ¿no? Entonces, aquí están las simbologías de algunos tomacorrientes de uso específico, ¿no? Entonces, que es fácil de identificar según el dibujo, ¿no? Entonces, los tomacorrientes de uso específico en una vivienda, ¿a qué llamamos tomacorrientes de uso específico en una vivienda? Por ejemplo, fíjense, aire acondicionado tiene la vivienda, sí tiene, entonces necesita un tomacorriente de fuerza uso específico. Hay aires tipo split como tipo ventana. Ya hoy en día en las viviendas ya se utiliza más el de tipo split y se está desplazando al de tipo ventana, ¿no es cierto? Ducha eléctrica o calefón eléctrico existen en las viviendas, tomacorriente de uso específico. Lavadora, secadora de ropa, ¿no es cierto? También necesita una tomacorriente de uso específico especial.
cocina eléctrica, aquí no usamos cocina eléctrica, pero está ahí, ¿no? Calefón eléctrico sí, lavavajillas no. Entonces, todos estos equipos son tomacorrientes para uso específico, ¿no? Algunos requieren una placa para enchufar y otros no. Por ejemplo, la ducha no necesita una conexión, ¿no es cierto? Una conexión como es una lavadora, por ejemplo. Preguntas sobre los tomacorrientes de uso específico, jóvenes, esto, que son estos de aquí. Entonces, jóvenes, sigamos, entonces vamos a aplicar esto al planito, ¿ya? Al planito. Entonces, ¿cómo se hace la conexión de los tomacorrientes de fuerza? Aquí tengo una ducha, por ejemplo, y directo del tablero eléctrico llevo la alimentación hasta la ducha sin hacer ninguna derivación, nada de eso, ¿no? El aire acondicionado lo mismo, ¿no es cierto? Directo desde el tablero hago la conexión, ¿no? Entonces, cada disyuntor termomagnético me representa un equipo, ¿no? Entonces, si más equipos tienen ustedes, van a tener más disyuntores termomagnéticos para su vivienda, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hay 3 tomacorrientes de uso específico. Entonces, ¿quién me puede decir qué será esto de aquí? A ver, jóvenes. Jóvenes, ¿qué será eso? Aire, Jóvenes, ¿qué representa esto? un aire acondicionado. Eso, acondicionador de aire, muy bien. Esto de aquí, jóvenes, ¿qué Toma, representa? Ducha. Esto de aquí, lavadora, secadora de ropa, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Bueno, esos son los tomacorrientes de uso específico que hay en este caso, en esta modelo, que es una vivienda. Bueno, veamos la vivienda ahora, ¿no es cierto? ¿Qué necesita? Aquí está la vivienda, fíjense, miren. ¿Qué necesita de tomacorriente de fuerza? Miren. Lavadora, secadora, sí necesita una tomacorriente de fuerza. Ducha eléctrica, sí. Hasta 2 duchas inclusive podría llevar esto, ¿no? Pero estamos mostrando una. Aire acondicionado, dormitorio 1. Aire acondicionado, dormitorio 2 y aire de la sala. En total tengo 5 tomas de fuerza que requiere esta vivienda. ¿Ya? Preguntas sobre la ubicación de los puntos de tomacorrientes de fuerza en la vivienda, jóvenes. Preguntas, jóvenes. Todo claro, ingeniero. Muy bien, entonces eso tienen que ir ubicando en sus planos, los tomacorrientes de uso general y uso específico. Ahora vamos a ver el cálculo de la capacidad en BTU horas de los acondicionadores de aire. ¿Ya? O sea, hay aires acondicionados de diferentes capacidades, ¿no? O tamaños, como quieran llamar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo se hace el cálculo de la capacidad necesaria para para un dormitorio, una sala de las viviendas? ¿Ya? Entonces, para que no compren muy grandes o muy pequeños, ¿no? A veces resulta que el aire acondicionado es muy pequeño para el tamaño de área que tienen ahí o es muy grande, ¿no? Entonces, los aires acondicionados que se utiliza bastante aquí en las viviendas son de tipo split, aunque también hay de tipo ventana, pero los de tipo split prácticamente están, se dice, usando en un 98%. Aire tipo ventana ya se está usando muy poco, ¿no? Entonces el más utilizado es el de tipo split, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace el cálculo de la capacidad? Fíjense, para determinar de qué capacidad va a ser el aire acondicionado, se toman en cuenta varios factores que ustedes ya lo conocen. Por ejemplo, uno es el número de personas que habitarán o van a estar dentro del recinto o local. Este es muy importante, el número de personas. ¿Por qué es importante? Porque toda la masa corporal de una persona está a una cierta temperatura.
¿Alguien me podría decir cuál es la temperatura normal de una persona? Jóvenes. 36 grados, Inge. 36 grados, muy bien, esa es una temperatura normal. Si yo analizo esa temperatura, es muy elevada, ¿no es cierto? ¿O qué pasa cuando ustedes están al lado de otra persona o al lado de varias personas? A ver, cuando están haciendo cola para inscribirse, cuando están en el micro y están rodeados de varias personas. Cada persona está mínimo a 36 grados centígrados. ¿Cómo se siente el ambiente desde el punto de vista del calor cuando uno está, ¿no es cierto?, rodeado por varias personas? ¿Cómo es, jóvenes? ¿O no, no sienten que es igual así el ambiente No, en Inge, cuestión de temperatura? se empieza a sentir un poco caliente. El mismo aire igual, porque los cuerpos son No es ya calientes. muy bien caliente, pero no es por el aire, es porque la persona que está a su lado tiene 36 grados centígrados, sin fiebre estamos hablando, ¿no? O sea, Sí. si está con fiebre, digamos, caliente, como se dice, pues se eleva más, ¿no? Por eso cuando están cerca de las personas, sienten que el ambiente es caliente, pero no es porque el ambiente es caliente, es porque la persona está a esa temperatura, ¿sí? Es como si el ambiente estaría a 36 grados y obviamente uno siente el efecto del calor de las personas, ¿no? Entonces, muy importante el número de personas. ¿Por qué? Porque generan calor, ¿ya? Generan calor y la temperatura es 36 grados, ya dijo su compañero, ¿no? Entonces, por eso cuando están en el micro, caliente, ¿no es cierto? O entran, por decir, 100 alumnos a un auditorio, ¿no es cierto? Se siente caliente y a veces el aire acondicionado no abastece porque no lo han calculado, no han tomado en cuenta las personas. En vacío tal vez enfría bien, pero cuando están varias personas se siente caliente. ¿Han notado ese efecto, jóvenes? Aparte en el micro, así en una sala o no sé, un lugar donde hay varias personas dentro, jóvenes. Hola, hola, jóvenes. Sí, sí, se siente. Muy bien. El otro es los aparatos. Hay aparatos dentro de la vivienda que generan calor, por si no lo sabían. Por ejemplo, ustedes tocan el costado de una heladera, no sé si han tocado el costado de una heladera. ¿Cómo es la temperatura, jóvenes? Caliente, Inge. ¿Ya? O un televisor, ¿no es cierto? De esos televisores antiguos, ¿se acuerdan? En la parte de arriba, generan calor, son calientes. Hay que tomar en cuenta los equipos que generan calor, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. Y lo más importante es el volumen. El volumen, o sea, es el que más manda de los otros tres componentes con el cual se calcula el volumen, ¿no? El volumen es largo, ancho y alto. Eso hay que tomar en cuenta para hacer el cálculo de los acondicionadores de aire. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Tomando en cuenta estos factores, entonces fíjense, el aire acondicionado se calcula con esta formulita que es bien simple y dice que la capacidad en BTU hora es igual a 230. 230 se llama factor de ganancia de temperatura en BTU horas sobre metro cúbico, ¿no? Entonces, eso es 230. Se lo multiplica por B, que es el volumen, ¿no? El volumen ya dijimos que es largo, ancho y alto. Y más dice número de personas y electrodomésticos que generan calor. Y eso lo multiplico por 476. Entonces, el número de personas y equipos eléctricos que generan calor lo multiplico por 476, ¿no? Entonces, esa es la formulita para calcular la capacidad que debe tener los acondicionadores de aire. ¿Una pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ingeniero. Bueno, vamos a hacer un ejemplito entonces. El tamaño comercial de aires, fíjense, ustedes lo conocen, hay de 9,000, 12,000, 15,000, 18,000, 24,000. Hasta... ¿Cuál será el más común, por ejemplo, para los que tienen acondicionadores de aire para dormitorios? ¿De qué capacidad se utilizan los acondicionadores de aire para dormitorios? Según, obviamente, los datos que ustedes tienen de sus dormitorios y De los que tienen aire acondicionado, 9,000. obviamente, ¿no? ¿Cuánto? 9.000. 9,000, muy bien, ya. Otro valor.
12.000. Otro valor, eso. Los acondicionadores de aire para dormitorios están entre 9.000 y 12.000. ¿Y para las salas cuántos estarán? Jóvenes, para sala, 15 y 18 puede ser. ya 15, 18, hasta 24 inclusive, ¿no? Entonces ya manejan ustedes estándares que con un cálculo vamos a verificar esos valores, ¿sí? ¿Ya? Entonces esos son los tamaños comerciales de acondicionadores de aire. Veamos ejemplos entonces, ¿ya? Aquí está el ejemplo, miren, dice calcular el tamaño de acondicionador de aire para el dormitorio que tiene 3.3 metros de, bueno, 3,3 por 4,25 y la altura es 2.6 metros, ¿no? Y ahí está dibujado el dormitorio en vista en planta. Entonces me pide calcular de qué capacidad debería ser el acondicionador de aire para este dormitorio. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿De qué tamaño creen que va a ser? ¿Qué datos necesito? ¿Se acuerdan o no? Número de personas, dice, fíjense. ¿Cuántas personas va a haber en esta habitación, jóvenes? ¿Jóvenes? 2. 2 personas Ah, ahí. Una, ¿cuánto? una o dos personas. Ya, 2. Vamos a poner 2 por decir, ¿no? 2. Equipos, aparatos que generan calor. ¿Qué posibles equipos que generan calor y que funcionan al mismo tiempo podía haber aquí en este dormitorio? Jóvenes, ¿qué equipos? A ver, ¿cuántos? Por decir 2, ¿no? 2, una luminaria y un televisor, por decir, ¿ya? Una luminaria y un televisor son 2. En total son 4, entonces 4 focos de calor que hay, ¿no? 2 personas a 36 grados centígrados, un televisor y obviamente 4 personas. Entonces, ¿el volumen cuánto va a ser el volumen? Fíjense. Largo por ancho por alto. ¿Cuánto sale el volumen, jóvenes? ¿Cuánto sale, jóvenes? 36,46. Ese volumen. Entonces, todos esos datos los reemplazo y ya voy a tener la capacidad del aire acondicionado. Todos esos datos los reemplazo y tengo la capacidad del acondicionador de aire. Ya, entonces, ¿cuánto sale reemplazando, jóvenes? En la formulita, fíjense. 230 por 36 metros cúbicos más 4 por 476. $10,30 sale. ¿Cuánto sale, jóvenes? ¿Cuánto sale? 10,30. Ya 10.000, bueno, 10.300. Entonces, ¿cuál será el tamaño de aire acondicionado más cercano a elegir? ¿El de 9? Ya, el de 9, digamos, sería un poco bajo, ¿no? Entonces, 12.000, fíjense, 12.000 sería. Entonces, el acondicionador de aire para el dormitorio sería de 12.000 BTU hora, ¿ya? 12.000 BTU hora sería entonces el acondicionador de aire, ¿ya? Entonces, eso es la forma de calcular, jóvenes. No sé si tienen alguna duda, jóvenes. ¿Alguna consulta, jóvenes? Espérese un minuto. Creo que había otro archivo, pero no importa.
Bueno, entonces el aire acondicionado sería de 12.000 BTU hora. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, entonces haciendo el cálculo similar, fíjense, el dormitorio necesita 12.000 BTU hora, ¿no? Este otro dormitorio salió 9.000 porque es más pequeñito, ¿no es cierto? La sala, 18.000, ¿no? Entonces, así tienen que hacer el cálculo de la capacidad de los acondicionadores de aire para su proyecto. ¿Preguntas, jóvenes? No, ingeniero. Ya, entonces, a ver, son las 11. Vamos a quedar ahí por hoy día, jóvenes, y continuamos entonces la siguiente clase, no olvidando de que tenemos examen, ¿no es cierto?, el día miércoles, ¿no? ¿Quedamos, jóvenes? Este miércoles, ingeniero. Así quedamos el día miércoles, así quedamos, ¿no? Miércoles No creo sé. que dijo presentación del práctico, de los planos. Revisión por nota. Examen. Sí, Revisión revisión Claro, por tienen que nota era. presentar hasta el punto 3, ¿no? Por nota, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué otra pregunta tienen, jóvenes? Entonces, ¿el examen cuándo sería, ingeniero? El miércoles, por eso la presentación, ¿no? Ya. O sea que la presentación es nuestro examen, podría decirse. O sea, no es examen, es presentación, pero tiene su nota, es con nota, ¿eh? Ah, ok, ok, ok. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Dije una pregunta. Pasa que yo estaba pasando clases en este grupo de A, pero yo me inscribí en el grupo de la C por el motivo de que no había cupo ya. Y yo cuando hice mi horario lo anoté como si estuviese en el grupo A, pero todo hasta el día de hoy he estado trabajando en el grupo A y no me había dado cuenta que estaba ya inscrito en el grupo C y mis trabajos están en este grupo. Quería saber si puedo seguir trabajando en este grupo A o tengo que irme sí o sí al grupo C, digamos. Lo ideal es Esa es que mi pregunta. trabaje en su grupo que le corresponde, ¿no? Porque no puede estar Sí. cambiándose. Trate de juntarse con el grupo que está inscrito, ¿no? Porque si no, nos vamos a cruzar, ¿no? Sí, bueno, esa era mi pregunta nomás. Y entonces, las notas de los prácticos, dije, ¿cómo puedo hacer, digamos? Tengo que volver a presentar los prácticos. No, pues el práctico uno ya se tenía que presentar el día que dieron examen, ¿no? Sí, ya lo presenté, pero con el grupo A, como leo, ahí también di mi examen en el grupo A. Ya, Yo no hay estaba problema, seguro. no hay problema. No hay problema con el práctico, pero el examen trate de dar en el grupo que está inscrito, ya, no se cambie, ¿no? Bueno, gracias. Ya, pues un minuto, voy a abrir la puerta y vengo enseguida, ya esperemos un minuto. Ya, ¿qué otra duda tienen, jóvenes? ¿Qué otra consulta tienen, jóvenes? Bueno, si no hay más duda, entonces nos vemos el miércoles ya en la universidad, jóvenes. Ok, ingeniero, hasta luego. Ok, ingeniero. Listo, hasta luego, jóvenes. Hasta luego.